¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Es Diario. Ya saben que aquí tratamos la actualidad, contamos últimas horas, investigaciones, pero también hacemos entrevistas interesantes, como la de hoy, con Miguel Ángel Lezcano, que presenta nuevo libro. Lo están viendo en pantalla. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Antes de nada. Pues estoy encantado de volver a verte porque para mí es un placer estar contigo. Hacía tiempo ya que nos Sí, veíamos, hacía tiempo que no la verdad. coincidíamos. Bueno, Miguel Ángel Lezcano, que según de que muchos de ustedes lo conocerán, pero ha sido guardia civil y ha escrito este libro que se titula Testigo involuntario, allí donde los secretos se hacen historia. Claro, con este título, claro, se da a entender que el libro va a contener ahí cuestiones muy interesantes, secretos si cabe, pero ¿qué se puede encontrar una persona que lea este libro? Pues se puede encontrar, aunque parezca raro, la actualidad más absoluta de lo que Claro. está pasando y que viví a lo largo de toda mi trayectoria, ¿no? Tú lo has dicho bien, fui guardia civil, soy guardia civil Bueno, y me moriré guardia civil es siempre uno toda la vida. Siempre con el efectivamente. guardia civil. Efectivamente. Y a lo largo de mi vida, ten en cuenta, yo ingresé en el 86, pues he vivido desde 89, 90, 91 País Vasco, en la época más dura de ETA, he vivido... Vizcaya, Estuve en los años 80. Vizcaya, luego estuve también en Hondarribia, en San Sebastián. Viví también la parte de Barcelona en la época de Terrayura, Grapo, que a algunos ya ni les sonará Grapo, pero también existía. También existía. Claro. Luego estuve en Bosnia, luego pasé una etapa política también de vicealcalde de Alcalá, o sea, y un Ahora, poco... luego trataremos la parte más política. Vamos a comenzar con la parte de Guardia Civil, Perfecto. porque además con numerosos distintivos, entre ellos el certificado de honor de la OTAN, es decir, con decoraciones a nivel nacional, pero también a nivel internacional, con todas esas, digamos, operaciones en el extranjero también que has tenido, ¿no? Sí, y además es curioso, fíjate, algo que nadie sabe, ¿no? La gente no sabe, lo saben muy poquitos. Hay 22 guardias civiles que estuvieron conmigo en el contingente en Ilitsa, en Sarajevo, en el cuartel general, que tenemos el diploma de honor de la OTAN. De la OTAN. Que eso, no, que yo sepa, no lo tiene ningún país ni lo tiene nadie, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, tuvimos el placer de tener un contingente muy bueno en una época también dura de realojos en Serbia. Se iba a acabar el mundo, que nos pilló la Navidad. Sí, en el la 2000, Navidad ¿no? en el 2000, 99-2000, se iban a disparar los misiles y estábamos allí en Class One, justo en pleno centro, ¿no? Y allí un poco esperando que explotara el mundo, ¿no? A 30 grados bajo cero. Nunca conviene olvidar el pasado, desde luego, estar en los años duros de ETA y de las organizaciones terroristas y el grapo entre ellos tiene que ser muy complicado, ¿no? Sí, era muy duro porque además, fíjate, lo cuento también en el libro, ¿no? Mientras que yo bajaba aquí, yo vivo en Alcalá de Henares, bajaba a mi ciudad, veía a mis amigos, ¿no? Que estaban en la universidad, pues tomando su cerveza, lo normal. Y yo venía de una guerra, y era una guerra real. Las mujeres no podían ir a comprar, nuestros hijos nos decían que los usábamos de escudos humanos cuando los llevábamos al colegio, por lo tanto que era culpa nuestra su muerte. Salías de servicio y tenías que preocuparte por la familia que se quedaba en el cuartel. O sea, una época muy, muy, muy dura, muy dura. Siempre con el arma, por si acaso, ¿no? Sí, sí, con el arma por si acaso y bueno, nosotros salíamos, nosotros teníamos el frente de Sestao, del cuartel de Sestao, teníamos ahí un bar y cuando salías de allí pues ya te hacían la señal de que te iban a cortar el cuello, no era lo que teníamos que vivir. Como decías, también la actualidad gira en torno a la Guardia Civil. También, si quieres, ya comentamos la actualidad y luego pasamos ya a la parte política, como dijimos. Por desgracia estamos viendo cómo, en fin, llaman cloacas del PSOE, ¿no? Ya se está acuñando ese término, ese concepto, pero hay personas que buscan desestabilizar, si cabe incluso hasta cerrar, acabar con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con una unidad de élite que tiene aproximadamente unos 500 agentes en toda España, que lleva a cabo investigaciones muy complejas, tanto de crimen organizado como también de delitos económicos, como de temas de corrupción, una unidad de élite, como digo, y parece que es incómoda, ¿no? Es que es incómoda porque al final es la que descubre, por muchos políticos que haya de todos los colores, al final la que les lleva a la cárcel es la Guardia Civil y más la UCO, ¿no? La UCO es una unidad que hay que hacer reforzar. Lamento ya darles la noticia a los que piensen que van a desarticular la UCO, que no lo van a conseguir y que los delincuentes irán a la cárcel sí o sí. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y esto demuestra una vez más la necesidad de independencia del Poder Judicial, ¿no? Pues la UCO tiene un poco esa no dependencia de la propia Dirección General de la Guardia Civil. Claro. Sí, pero aunque sea presionado, porque se presiona a la UCO, ya te lo digo yo, que lo he tenido que vivir, ¿no? Que se presionase a la UCO, pero siempre hay agentes que no se dejan presionar. Por lo tanto, la UCO es una unidad que hay que reforzar
que los españoles la tienen que ver como una unidad de élite y que lo que está pasando, también lo hemos vivido en otras ocasiones, es una auténtica vergüenza y que hay que apoyar a la UCO de la Guardia Civil. Claro, pero ciertamente los mandos de la Guardia Civil, la directora de la Guardia Civil es un cargo político. Sí, sí. Es decir, eso como dentro de la Guardia Civil, ¿cómo se toma que la máxima, en este caso responsable de la Guardia Civil, sea un cargo político? Mira, eso no lo lleva tan mal la Guardia Civil. Realmente Claro. los agentes de la Guardia Civil no lo llevan tan mal, porque al final con quien tienes que bregar es con los asesores o los generales o los comandantes. Lo que sí llevas mal, por ejemplo, es cuando se intenta politizar a generales, a daos o a quien sea, ¿no? Ahí sí se lleva mal porque al final esa propia independencia, intentan en investigaciones recibir información de cómo va la investigación, Pero etcétera. esto Eso sí es lo llevan verdad, mal los esto agentes. ocurre, es decir, hay Sí, sí. cargos políticos, hay políticos que intentan, en fin, Sí. recibir filtraciones por parte de la UCO. ¿Ese tipo de presiones existen o esto que escuchamos es mentira? Vosotros sois periodistas. Claro. Por lo tanto, al ser periodistas, ¿qué te voy a contar? No solo de cargos políticos que les preocupa un poco su propio futuro, sino se reciben presiones de todos los lados, desde periodistas y demás. Por eso te decía que la independencia de la UCO tiene que ser total y absoluta, igual que en los juzgados debería de existir algo que sea completamente infiltrable, que a día de hoy no es tan difícil conseguir información. Fuiste el primer presidente de Unión de Guardias Civiles. Bueno, entiendo que desde ese momento ya habría malestar con muchas cuestiones dentro de Guardia Civil, pero ahora sí cabe, quizás, no sé si has hablado con compañeros Guardia Civiles en estos últimos semanas, tiempos, ¿hay malestar en la Guardia Civil? Sí, sí, claro que la hay. De hecho, en la presentación de mi libro vino uno de los dirigentes de una de las asociaciones de guardias civiles y mantengo el contacto continuo, ¿no? Incluso con ex sindicalistas que hace poco fueron en el Congreso de los Diputados, reingresado su honor, digamos, un poco dentro de como la UMD. Y no es que exista malestar, es que es una vergüenza todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, se tenía que haber actuado de oficio ya la propia Guardia Civil, el propio ministro del Interior o la propia dirección de la Guardia Civil, automáticamente se tenía que haber personado ante todas estas filtraciones, sean verdad o sean mentira. Tienen que salir defendiéndolas. O sea, no vale eso de quedarme un poco en la retaguardia diciendo actuaremos, sí, no, automáticamente se está ofendiendo a un cuerpo que puede ser la UCO como si es el SEPRONA, me da igual. Al final son los garantes de nuestra seguridad y nuestra libertad. ¿Y hay malestar con Marlaska, con el ministro del Interior? Bueno, Marlaska... De hecho, múltiples asociaciones, tanto de la policía como de la Guardia Civil, están pidiendo sistemáticamente su dimisión. Yo es que mi opinión personal sobre Marlaska tampoco es muy buena. Yo, de hecho, hace ya tiempo que dije que debería de haber dimitido por no cumplir lo que en su día dijo, ¿no? Y las palabras, era un Marlaska antes de la política y ahora estamos viendo otro Marlaska, ¿no? Por lo tanto, creo que debería dimitir por la propia imagen o debería de salir ese Marlaska que supuestamente existía y salir defendiendo por encima de su partido a la Guardia Civil y a la Policía, que es la que él dirige desde el Ministerio. Volviendo a tu libro, Testigo Involuntario, que también desde luego invitamos a nuestra audiencia a que compren este libro de Miguel Ángel Lezcano. Bueno, ¿cómo fueron tus años en la Guardia Civil y cómo fue tu fin en la Guardia Civil? Que veo por aquí alguna foto con Rubalcaba, color, ¿no? Sí, pues mira, de casualidad, bueno, yo ingresé con 17 años en el cuerpo de la Guardia Civil Auxiliar, que éramos haciendo un poco la mili en la Guardia Civil, ¿no? Se ahorraban un guardia civil poniendo al auxiliar, ¿no? La mitad del sueldo. Pero sí que es verdad que de ahí luego pasamos muchos a la propia Guardia Civil. Estuve en Barcelona, estuve en el País Vasco, en diferentes sitios. Y en el País Vasco, en el 89-90, me encontré, yo no conocía absolutamente nada de lo que era el sindicalismo en la Guardia Civil, empezaban los detenidos, y yo lo cuento en el libro porque además son anécdotas muy curiosas, pero también cuento información muy compleja, ¿no? Pero me encontré de repente que detuvieron a 2 compañeros por sindicalistas, yo no sabía qué era, me vi involucrado en aquello. ¿En qué año? Año 89. 89. Y de ahí pues pasé a ser el secretario general del sindicato en Vizcaya, que era un sindicato clandestino, íbamos con capucha. Y de hecho hicimos el primer congreso y salió el Ministerio del Interior. Fíjate qué reacción tan diferente a la de ahora con la UCO, a la que tuvo en su día el ministro, ¿no? Que salió a decir que no eran guardias civiles ni policías. Y sí, éramos guardias civiles y yo estaba en esa foto encapuchados pidiendo que lo mismo que se pide ahora, después de todos estos años, democratización en la Guardia Civil, igualdad salarial y profesional con
policía... A día de hoy, corrígeme si no es así, pero a día de hoy todavía sigue prohibida la sindicación en la Guardia Civil. Sí, seguirá prohibida durante mucho tiempo. O sea que en la policía sí que es normal tener sindicatos dentro de la Policía Nacional, pero con la Guardia Civil, que al final tiene una parte que es militar, que está militarizada, bueno, pues se prohíbe a día de hoy la sindicación, ¿no? Sí, yo creo que la tendrán prohibida desde hace ahí por mucho tiempo, ¿no? Algo que ¿Por se qué? podía ¿Cuál es la argumentación que dan? La argumentación es la pertenencia, como tú bien has dicho, a la parte militar. Bueno, ¿no? pero Cuando las funciones son absolutamente policiales. Claro, claro. Y de hecho, todas los GAR es la única unidad que sería el GEO de la Guardia Civil, por hacer un poco la comparación, ¿no? Salvo los GAR, que tienen sí que un poco más modus operandi militar, sobre todo cuando van a misiones fuera, en el extranjero, pero el resto es policía, en fin, como la Policía Nacional. Sí, pero incluso los GAR, por ejemplo, lo que hacen es como los GEO, son misiones antiterroristas o que no tienen Bueno, nada pero que en el ver. extranjero sí que es cierto que tiene un poco más de connotación militar, Claro, ¿no? es que ahí está donde se podría diferenciar, Claro. es a lo que iba. El modelo policial español hay que cambiarlo ya. Está anticuado, está caduco, como muchas leyes que hay en España, ¿no? Entonces, se podría definir perfectamente, por ejemplo, yo cuando fui por la OTAN, cuando estuve en Ilicha, en el cuartel general, fui por una misión pura y estrictamente militar, que era la OTAN, por la OTAN. Claro. Sin embargo, y además íbamos uniformados, íbamos bien pertrechados, para 30 grados bajo cero, y curiosamente nuestros compañeros, que iban por la propia Guardia Civil con misión de ONU, iban incluso casi sin abrigo, Claro. o sea, y sin armas, ¿no? Entonces, habría que definir las funciones 90% prácticamente civiles y el otro 10% militares. Y ahí excluir incluso la propia aplicación del propio Código Penal, ¿no? El civil o el militar, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cómo fue también, o sea, estuviste en ese sindicato clandestino? ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Nos estabas contando. Bueno, pues a raíz de ahí pues empezamos a hacer ruido e incluso funcionábamos un poco como funcionaba en aquella época ETA. Aprendimos de ellos, ¿no? Entonces creábamos una especie de lo que eran comandos de ETA, ¿no? Pues comandos de información y cuando caía uno... Objetivos legítimos absolutamente, Sí, eso que quede clarísimo. Sí, por supuesto. O sea, modus operandi quizás parecido, pero objetivos totalmente legítimos. Claro, ¿no? aprendimos... legítimas. Claro, aprendimos del enemigo. O sea, de cómo nos atacaban ellos, pues aprendimos, ¿no? Y al final creamos pues por toda España, creamos una infraestructura importante para luego conseguir legalmente las asociaciones, ¿no? El asociacionismo. Pero se sufrieron porque allí te pillaban y automáticamente ibas a la cárcel o a un psiquiátrico. Y luego, además, se creaban operaciones como la Operación Columna para desestabilizar. Ahora se desestabiliza la UCO, pues ahí se creó la Operación Columna para desestabilizar. Y se metió periodistas, se metieron políticos, se metió de todo para crear falsas noticias o falso de todo, ¿no? Porque incluso te podían aparecer kilos de cocaína en el coche sin que estuvieran por ahí. O sea, estamos hablando de una época muy dura. La policía nos metía en sus furgonetas de uniforme con la capucha y con el tricornio y nos bajábamos en plena Plaza de España a repartir panfletos pidiendo la democratización de la Guardia Civil en la época de ETA, ¿no? Entonces, hay que irse a ese contexto, a ese periodo que si a día de hoy no lo piensas y dices, estábamos... Pues también esta actualidad, ¿no? La relación con el CNI, con el CSIC en ese momento, ¿cómo fue? Porque también fue extensa la relación entre Fuerzas de Policía, el CNI, en fin, en algunas ocasiones llegó a ser tensa, eso me consta. Sí, fue tensa. De hecho, éramos, como decían, éramos los que sustentábamos España, ¿no? Entonces, claro, era como si fuéramos a romper España, ¿no? Por hacer algo que lo único que pedíamos era eso de igualdad salarial y profesional. De hecho, cuando tú me decías, en 2008, cuando montamos la manifestación, Alfredo Rubalcaba estaba de ministro, metimos por primera vez en la historia una manifestación conjunta entre guardias civiles y policías que metimos 22.500 más o menos en la calle. A raíz de aquello, bueno, pues quedó todo en el aire y curiosamente, que me ha pasado hace poco con un dirigente de Vox, ¿no? Que lo reclamaba, que también era policía, pues el primer consejo asesor era en enero y desde octubre no nos abrieron expediente hasta una semana antes para que no nos pudiéramos presentar a las elecciones, que lo ganamos y nos presentamos y además salimos elegidos, ¿no? Durante 8 años, pero nos retiró a todos, pasamos a retirado con nuestra pensión y la idea era que ya dejásemos de dar por saco, no hablando en plata, porque además conseguimos que se legalizaran las asociaciones profesionales. Claro, que no es sindicato, que no es lo mismo, claro, porque sí que está... sí que es legal, digamos, las asociaciones profesionales, pero no los sindicatos como tal. Del sindicalismo, que no se consiguió nunca, conseguimos que
que fueron los tribunales, no fue porque cayese así del cielo. Los tribunales legalizaron las asociaciones culturales, no profesionales, que por ejemplo, policía tenía sindicatos policiales. Y a lo largo de toda esta lucha, que fueron muchísimos años y por mucha gente, conseguimos ya que se crease el Consejo Asesor de Personal, que son asociaciones profesionales, y que a día de hoy pido desde aquí a Marlaska que les escuche un poquito más y les dé su completo apoyo, porque a día de hoy siguen sin escuchar. Pasamos de la dimensión de Guardia Civil a la dimensión política, porque estás muy inmerso en el municipalismo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo... En mayo, cuando Ciudadanos, yo estaba de vicealcalde de Alcalá de Ciudadanos, cuando no salió Ciudadanos, como era obvio. Claro. Estaba más claro que el agua iba a pasar. Yo tuve una enfermedad con mi madre y quise dedicarme a cuidarla y en estos 2 años. Y se nos ofreció la posibilidad de crear una asociación municipalista de España, en la cual es gratuita, completamente altruista, no se paga, y lo único que haces es un ciudadano se cae en la calle que no sabe cómo actuar, pues tú le das las acciones y luego dices que vaya a un jurista, ¿no? Una empresa no sabe cómo conseguir fondos europeos. Digamos que no se perdiera esa experiencia, y hay mucha gente detrás de ella. Conseguimos firmar un convenio con AMUCH, con Chile, la Asociación Municipalista en Chilena, un poco ese municipalismo. Y a raíz de Valencia, pues un poco que es como ya mi libro, me decido a lanzarlo, de lo que ha pasado y la necesidad de ese municipalismo en España, que todos hablan, pero que al final nadie hace nada, menos peleas, menos competencias, y vamos a definir realmente lo más cercano al ciudadano, que es el municipalismo. Pues estamos involucrados en ese municipalismo que es necesario. Bueno, pues con eso nos quedamos, Miguel Ángel Lezcano. Invitamos, como decíamos, a nuestra audiencia a comprar este libro, este Testigo Involuntario, allí donde los secretos hacen historia, donde cuentas pormenorizadamente toda tu trayectoria también como guardia civil, en esos años de plomo, por desgracia, ¿no?, de ETA y del resto también de bandas terroristas, como por ejemplo hablamos antes del Grapo, ¿no? Bueno, pues secretos, confesiones, fondos reservados, en fin, muy interesante libro que invitamos a nuestra audiencia a que lo compre. Miguel Ángel, un placer, muchas gracias. A vosotros, muchísimas muchas gracias. Y también muchas gracias a todos ustedes por seguirnos una vez más aquí en Es Diario. Ya saben, información, investigación, últimas horas y también entrevistas interesantes como la que acaban de escuchar. Nos vemos, chao. But